A raíz de los cambios y acontecimientos que se dan en el ámbito religioso, el credo que la gente profesa también va atravesando transformaciones, y México, claro, no es la excepción. A continuación, te presento datos relevantes que nos muestran cómo se va dando esta variabilidad, y concretamente te expondré los números que indican cómo, en el caso concreto de la Iglesia Católica, la cantidad de adeptos a esta religión va decreciendo. No pretendo con esto herir susceptibilidades, pues tú eres libre de profesar la religión que quieras, o inclusive no profesar ninguna. Al final, como siempre te digo, tú tienes la mejor opinión. La intención es que conozcas un poco más de las dos religiones con más devotos actualmente en México. Cifras oficiales nos revelan cómo desde la década de los 70 no ha dejado de caer el porcentaje de mexicanos que profesan la religión católica. Podemos empezar diciendo que 8 millones de mexicanos dijeron en el censo de 2010 que eran parte de algún grupo protestante o evangélico. Si nos remontamos a 1950, nos encontramos con que el 98% de la población mexicana era católica. Y de ahí comienza el descenso. 1960, 97%. 1970, 95%. Ya para 1990 el INEGI arrojaba una cifra del 90% de mexicanos que se declaraban católicos. Hacia la década siguiente el porcentaje casi se mantuvo intacto con 88% de catolicismo. Y aquí comienza una estrepitosa caída, pues en el 2010 los católicos en México se habían estimado en un 83%. En cambio, la población con otra religión fue del 2% en 1950 a un 8% en el 2010. Estas son cifras oficiales. Pero además hay que tomar en cuenta que la cantidad de mexicanos que se dicen católicos, pero que en la práctica realmente no profesan su fe, cada vez va más en aumento. Y esto repercute en la cantidad de gente que ya no se acerca a los sacramentos. Y así nos encontramos que los que ya no se casan por la iglesia, los que ya no bautizan a sus hijos, etc., aumentan cada día más. Es oportuno decir aquí que el Vaticano tiene sus propios números, y según ellos hay 110 millones de fieles católicos en México. Sin embargo, esto no tiene ninguna concordancia ni con los datos recabados por el INEGI, ni con las cifras dadas recientemente por la Secretaría General del Consejo Nacional de Población, CONAPO. Hoy en día, cuando atravesamos la segunda mitad de esta década, se estima que al menos un 20% de mexicanos ya no pertenecen a la religión católica. Siendo un poco más específicos, nos encontramos con que los estados del sur de México son el lugar en donde la Iglesia Católica ha perdido presencia con mayor notoriedad. Por ejemplo, en Chiapas, solo el 58% de los habitantes son católicos, el promedio más bajo entre las 32 entidades federativas. Casi 30% de la población chiapaneca es evangélica y un 3% profesa alguna otra religión. Esta es la proporción más alta a nivel nacional. Es importante resaltar que la gran mayoría de los que se han convertido al cristianismo evangélico provienen del catolicismo. Entonces la empresa de la fe ha dejado de ser un monopolio para convertirse en una diversidad de propuestas donde todas ellas, exceptuando a la católica, tienen como finalidad ganar más y más adeptos. Los números que te comentaba al principio dan un panorama de cómo la Iglesia Católica hace cada vez más evidente su fracaso y debilitamiento frente a las otras profesiones de fe actuales. Hace varias décadas, por ejemplo, iba perdiendo adeptos frente a los Testigos de Jehová, que era el grupo disidente más sonado de aquella época, con un fuerte empuje desde los Estados Unidos. Pero eso no se compara con la vertiginosa caída que sufre actualmente frente al cristianismo evangélico. ¿Pero por qué crees que le esté sucediendo esto al catolicismo en la actualidad? Aquí te enumero algunas posibles causas. Primero, por la indiferencia del alto clero respecto a sus fieles. Ellos, los llamados príncipes de la iglesia, algunas veces suelen preocuparse por su propio protagonismo en lugar de ocuparse por expandir su credo. Y saben muy bien que cada día pierden muchos fieles, pero siguen indiferentes sin importarles esto en lo más mínimo. En segundo lugar, el anacrónico conservadurismo del Vaticano, que si bien supo crear alrededor de Juan Pablo II una imagen bastante mediática y carismática, esta se derrumbó casi por completo poco después de su muerte por la estrecha relación que lo vinculaba con los legionarios de Cristo, orden religiosa ligada a escándalos de abusos a menores. Y esto acarrea innumerables escándalos del clero católico, no solo por abusos hacia menores, sino también por escándalos de todo tipo, que abarcan temas económicos, de influencias, de doble moral, etc.
Tercero, puede ser también por el escaso conocimiento de los feligreses hacia los símbolos de la liturgia católica. Por otro lado, los cristianos han innovado la forma de reunirse para los cultos de estudios bíblicos, pues han formado redes de ayuda mutua para resolver sus problemas. Son círculos de apoyo. Hay situaciones límites del individuo cuando alguien está pasando por una situación desesperada en su vida, de la índole que sea, y si llega justo en ese momento un cristiano con su mensaje, que habla de una vida nueva y una nueva manera de enfrentar las dificultades, es casi seguro que esa persona muy pronto termine confiando todos sus problemas a la nueva comunidad que ha llegado a su vida cuando más lo necesitaba, y así tendremos a un nuevo fiel y converso cristiano. En fin, razones y causas del actual debacle de la Iglesia Católica en México y alrededor del mundo pueden ser muchas y aún más profundas, pero sea como sea, el hecho es que los cristianos aumentan y seguirán aumentando de manera vertiginosa, porque tienen en los millones y millones de católicos que no practican con regularidad su fe una enorme oportunidad de realizar proselitismo religioso. Pues los católicos que acuden a los cultos en la iglesia por costumbre o por obligación, o cuando requieren de algún servicio para organizar después una festividad social, son hoy la materia prima que engrosarán las filas de los cristianos evangélicos del mañana. Como te dije al principio, mi intención no es hablar mal de un credo o de otro, sino más bien brindarte esta información que, como siempre te digo, tú tienes la mejor de las opiniones. Déjame tus comentarios, ¿qué piensas? Si te gustó este video, por favor no olvides regalarme un like. Suscríbete, es gratis. Dale en el botoncito rojo. Luego ingresa o da de alta tu cuenta de correo y listo. Recibirás nuevos videos. Y recuerda, tú eres la grandeza del mundo.